Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Si son fans del glamuroso mundo de las celebridades y les encanta el misterio, entonces este vídeo es definitivamente para ustedes. Hoy nos adentraremos en un tema que ha estado en boca de todos, la mansión de Kerem Bürsin. Si han oído bien, vamos a intentar desvelar qué secretos podría esconder una propiedad tan exclusiva. ¿Están listos para un recorrido virtual lleno de intriga? Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros fascinantes vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de este tipo. Gracias de antemano. Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más reconocidos y admirados a nivel internacional, no solo por su talento sino también por su carisma y estilo de vida. Su fama ha trascendido fronteras y, como es natural, sus seguidores siempre quieren saber más sobre él, sobre su vida privada y, por supuesto, sobre su hogar. La mansión de Kerem Bürsin no es solo una casa, es un símbolo de su éxito, un refugio personal y, para muchos, un lugar envuelto en un aura de misterio. ¿Qué se esconde tras esas paredes? ¿Qué detalles de su personalidad se reflejan en su decoración? ¿Hay alguna historia oculta o peculiaridad que lo haga aún más fascinante? En este vídeo vamos a intentar responder a estas preguntas basándonos en lo que hemos podido investigar, en las apariciones públicas y en lo que los propios rumores y la información disponible sugieren. Sabemos que la vida de las celebridades a menudo se presenta bajo una luz muy cuidada, y las casas de las estrellas no son una excepción. Sin embargo, a veces pequeños detalles, una entrevista ocasional o una fotografía filtrada nos dan pistas sobre lo que realmente sucede dentro de esos espacios privados. La mansión de Kerem Bürsin, ubicada en Estambul, es un ejemplo perfecto de esto. Se rumorea que es una propiedad lujosa, espaciosa y diseñada con un gusto exquisito. Imaginen un lugar donde la comodidad se fusiona con la elegancia, donde cada rincón podría contar una historia. Una de las primeras cosas que nos viene a la mente al pensar en la mansión de Kerem es la posible presencia de elementos que reflejen su estilo de vida. Kerem es conocido por ser un hombre activo con un gran interés en el fitness y el deporte. ¿Tendría entonces un gimnasio privado de última generación? Es muy probable. Podríamos imaginar pesas, máquinas cardiovasculares, quizás incluso un área para yoga o entrenamiento funcional. Un espacio así no solo sería una comodidad para mantener su físico, sino también un reflejo de su disciplina y dedicación. No sería de extrañar que tuviera un entrenador personal que lo visite regularmente y que ese espacio sea uno de sus favoritos. Además del aspecto físico, Kerem también ha demostrado ser un amante de la cultura y el arte. ¿Podríamos encontrar en su mansión una colección de arte? Tal vez pinturas de artistas emergentes o piezas de renombre. O quizás una biblioteca bien surtida, llena de libros sobre actuación, filosofía, viajes o cualquier otra de sus pasiones. Imaginen un rincón acogedor con sillones cómodos, luz tenue y estanterías repletas de historias esperando ser descubiertas. Un espacio así nos daría una visión más profunda de su lado intelectual y reflexivo. Pasando a los aspectos más puramente estéticos, la arquitectura y el diseño interior de la mansión son, sin duda, un foco de atención. Se dice que la casa tiene un estilo moderno y minimalista, con líneas limpias y materiales de alta calidad. Los grandes ventanales que inundan de luz natural cada estancia son una característica casi obligatoria en propiedades de este calibre. ¿Podríamos encontrar vistas impresionantes del Bósforo o de la ciudad de Estambul? Sería un escenario espectacular, y no me extrañaría en absoluto. La elección de colores probablemente seguiría una paleta neutra y sofisticada, con toques de color estratégicos que aporten vida y personalidad. Maderas nobles, mármol, cristal, materiales que transmiten lujo y atemporalidad. Y hablemos de comodidades, porque una mansión de celebridad rara vez escatima en ellas. Piscinas, tanto interiores como exteriores, son casi un estándar. ¿Tendría Kerem una piscina infinita con vistas panorámicas? O quizás un oasis privado en el jardín, rodeado de vegetación exuberante. También podríamos imaginar áreas de entretenimiento, una sala de cine privada con asientos reclinables y pantalla gigante, un bar bien equipado para recibir amigos, o una zona de juegos para relajarse y divertirse. La tecnología sería, por supuesto, un componente clave, con sistemas de domótica que controlen la iluminación,
la temperatura, la seguridad y el entretenimiento. Pero más allá de las instalaciones obvias, ¿qué otros secretos podría albergar su mansión? A veces los pequeños detalles son los que más revelan. ¿Podría tener un espacio dedicado a sus mascotas, si es que tiene alguna? Los animales son una parte importante en la vida de muchas personas, y los famosos no son la excepción. Quizás un jardín diseñado para que sus compañeros peludos corran y jueguen libremente. O tal vez, un estudio de grabación o un espacio para componer música, si es que tiene alguna faceta musical que no conocemos públicamente. Otro aspecto interesante es la privacidad. Las mansiones de las celebridades suelen estar diseñadas para ofrecer un alto grado de seguridad y discreción. Podemos imaginar muros altos, sistemas de vigilancia avanzados y quizás una entrada privada discreta. Esto es fundamental para poder llevar una vida lo más normal posible y proteger su espacio personal de miradas indiscretas. En cuanto a la decoración, es muy probable que Kerem Bürsin haya puesto mucho de su propia personalidad en cada detalle. Sería un estilo moderno y funcional, reflejo de su energía juvenil y su ritmo de vida. O quizás tendría toques más clásicos y elegantes, que sugieran una apreciación por la tradición y la historia. Podríamos imaginar que algunas piezas de mobiliario o decoración tengan un significado especial para él, quizás regalos de fans, recuerdos de viajes o elementos con una historia personal. La iluminación jugaría un papel crucial, creando diferentes ambientes para cada momento del día y para cada ocasión. Y no podemos olvidarnos del exterior. Los jardines de una mansión así suelen ser obras de arte en sí mismos. Podríamos pensar en paisajismo meticulosamente cuidado con árboles frondosos, flores de temporada y zonas de descanso al aire libre. Quizás un patio con chimenea para las noches de verano, o una terraza con vistas espectaculares para disfrutar del atardecer. Un espacio perfecto para desconectar y recargar energías. A menudo las mansiones de las celebridades se convierten en escenarios para eventos sociales, fiestas y reuniones con amigos. La casa de Kerem Bürsin seguramente estaría equipada para recibir invitados con estilo y comodidad. Imaginen grandes salones, espacios abiertos que inviten a la conversación y a la camaradería. La cocina, por supuesto, sería un punto clave, quizás con electrodomésticos de alta gama y un diseño que invite a cocinar y compartir. Es fascinante pensar en la cantidad de historias y momentos que transcurren dentro de una propiedad así. Cada objeto, cada mueble, cada detalle arquitectónico podría tener una historia detrás. Si bien no podemos acceder físicamente a la mansión de Kerem Bürsin, la especulación y la investigación nos permiten construir una imagen, una idea de cómo podría ser ese espacio tan personal. Y es precisamente esa imaginación, ese anhelo por conocer más, lo que hace que este tipo de contenidos sean tan atractivos para ustedes, nuestros seguidores. En resumen, hemos viajado con la imaginación a través de la posible mansión de Kerem Bürsin, explorando los secretos que podría esconder. Hemos imaginado desde gimnasios privados y bibliotecas llenas de conocimiento, hasta diseños interiores de vanguardia, impresionantes vistas y comodidades de lujo. Creemos que su hogar sería un reflejo fiel de su personalidad, moderna, elegante, funcional y con toques personales que la hagan única. Un espacio donde la privacidad se une al estilo, y donde la comodidad se fusiona con la sofisticación. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este recorrido virtual. Espero que hayan disfrutado tanto como yo imaginando este lugar. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que podría esconder la mansión de Kerem Bürsin? ¿Hay algún detalle que se les ocurra y que no hayamos mencionado? Déjenme sus ideas y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido prefieren. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem o del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Púlsenlo ahora mismo. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios y curiosidades. Hasta pronto.